Bueno, un saludo a todos y damos inicio de esta manera al módulo 3. El módulo 3 nosotros lo definimos como la dimensión filosófico-política. Y si bien es un módulo un poco árido para abordar, forma parte de todos los temarios de pruebas de selección y de concursos. Y vamos a tratar de explicar en esta introducción por qué es importante tomar en cuenta los contenidos que aquí vamos a desarrollar. Tal vez no para trabajarlos en profundidad al momento de la escritura de una problemática escrita o de un informe o de un coloquio, pero sí para tenerlos presentes fundamentalmente para encontrar herramientas de argumentación. Cuando nosotros avancemos en cada una de las instancias del concurso, vamos a ver que todas las prácticas, en todas las instancias, la base es la construcción de argumentos. Y una de las líneas argumentales que vamos a trabajar y que es la que genera muchas veces un poco de incertidumbre, tiene que ver con las tensiones sociopolíticas, con las tensiones históricas. En este sentido, lo que nosotros vamos a desarrollar no pretende que ustedes sean expertos en historia de la educación o en contextos históricos. Algunos por su formación, por supuesto, tendrán muchas herramientas en esto. Simplemente lo que queremos es construir junto con ustedes herramientas de análisis que luego podamos volcar para ver y poder justificar por qué suceden algunas cosas en nuestras instituciones hoy y también pensar algunas estrategias de superación de esos nudos de tensión o dificultad. Entonces, en esta introducción vamos a tratar de trabajar por qué la educación, por qué el acto educativo es considerado un acto político en sí mismo. Cuando hablamos de político no estamos hablando de algo partidario, sino de la idea originaria de la polis, de esta construcción que requiere de perspectivas filosóficas concretas, tanto de qué se entiende por un ser humano, por el hombre, como la sociedad en su conjunto. Y en este contexto, la educación ha acompañado a la evolución de la cultura a lo largo del tiempo. Para poder iniciar, nosotros elegimos siempre una frase que es de Carlos Cushen, un experto en filosofía de la educación, que dice lo siguiente. La educación se relaciona con la construcción histórica del reconocimiento de la dignidad de la persona. Sin dignidad, la educación es socialización meramente instrumental. Pero sin educación, la dignidad es humanidad meramente formal. Los invitamos a la primera actividad que tiene que ver con una primera interpretación de esta frase y luego, al final de todo el módulo, tratar de construir una argumentación que resignifique esta frase en función de considerar la educación como un acto político. Lo vamos a registrar, lo vamos a anotar para que ustedes puedan alcanzarnos esta producción. Bueno, dando origen entonces a esto, vemos que la educación forma parte de la cultura humana desde sus orígenes y en realidad el término educación, si nosotros queremos analizarlo etimológicamente, podemos encontrarlo con dos orígenes. Uno es educere y otro educare, ambos términos latinos. Pero ya acá se presenta una primera dicotomía que es importante interpretar a lo largo de estos procesos sociohistóricos. Una educere significa extraer, sacar, obtener, o sea, sacar de algún lado. Mientras que educare significa alimentar, criar, lo que podríamos pensar con brindar. Fíjense que son como dos procesos, si se quiere, y entre comillas, opuestos antagónicos, pero que nos permiten explicar este proceso. Lo que sí es importante es que si hablamos tanto de la obtención como de la alimentación o la crianza, la concepción de educación siempre, sea cual sea el contexto filosófico, político, histórico del que estemos hablando, va a responder a una concepción de hombre y de sociedad, pero también una vinculación entre personas, entre sujetos. Y desde allí entonces, esa relación, interacción entre sujetos, marca que la educación contiene a su vez dos procesos centrales, el de enseñar y el de aprender. Los invitamos en este proceso de construcción del glosario, en su momento, y ahora lo ampliamos, a reconocer y a construir su propia conceptualización de la enseñanza y del aprendizaje. Para ello les proponemos una lectura
de lo que en su momento fue el Marco General de Política Curricular del año 2006, resolución que hoy no está vigente, pero que en sus considerandos, en su estructura, tiene concepciones teóricas que adhieren a esta política educativa, que forman parte de esta política educativa, perdón, es del 2009 la resolución 3665, y que seguramente desde su lectura ustedes van a poder construir muchos de estos conceptos significativos. El de enseñar y el de aprender son centrales. Y acá es necesario que diferenciemos que estos dos procesos no son uno solo como en su momento en otras perspectivas teóricas pedagógicas se hablaba del proceso de enseñanza-aprendizaje como uno, sino que en este marco político, claramente en este marco político pedagógico, vamos a hablar de dos procesos distintos que tienen una relación, porque esa relación está dada por la interacción entre los sujetos, pero que no son un proceso causa-efecto, que la enseñanza va a generar aprendizaje o que el aprendizaje va a requerir de enseñanza, sino que son dos procesos que ocurren a partir de interacciones entre sujetos, pero que tienen distintos sujetos como protagonistas y que también responden a distintas prácticas. Desde este lugar los invitamos a construir estos conceptos. La educación entonces claramente se manifiesta, y vamos a verlo después, como un proceso que forma parte de los procesos de socialización, forma parte de la construcción de cada uno de nosotros como sujetos en un contexto social. Es un proceso coherente, premeditado, intencional, y por lo tanto responde a las necesidades sociales, pero también a los condicionamientos políticos de una época, y esto vamos a ver cómo se condiciona en el proceso actual respecto de posicionamientos políticos anteriores. Tiene un rol fundamental en la evolución de la sociedad por dos procesos que parecen antagónicos, pero que son necesarios ambos en la educación. Por un lado, la reproducción de los contenidos y los conceptos construidos socialmente, de los saberes que se llaman socialmente validados, pero por otro lado, también generar transformaciones, tanto en el ámbito educativo, pero desde allí también ámbitos sociales que permitan continuar la mejora y la evolución. Por todo esto, la educación no es un acto neutro, sino que es un proceso cargado de ideología, es un proceso que tiene una perspectiva y un objetivo determinado. Ese proceso a lo largo de la historia, esos objetivos, perdón, a lo largo de la historia no han sido los mismos. Vamos a ver ahora cuáles fueron estos objetivos a lo largo de este módulo, cuando se funda la escuela como institución y por qué muchas de esas marcas permanecen aún en la escuela de hoy, pero cuáles son los desafíos en este presente donde claramente la sociedad trabaja desde una perspectiva de reconocimiento de derechos y de sujetos de derecho. En este sentido, nos gusta traer en esta introducción a un autor que es Enrique Esteve, que es un pedagogo español, que plantea claramente que en la historia de la educación hubo tres procesos revolucionarios. Y acá tomo como primera posibilidad esta palabra de revolución para analizarla luego con otra que va a ser sumamente significativa en este módulo y en estas argumentaciones. Esteve plantea que la primera revolución educativa se da en el antiguo Egipto, cuando se abandona la enseñanza uno a uno en esa relación personal para crear las primeras enseñanzas colectivas, donde una persona enseña a varias. Esto no solamente se dio en esta civilización antigua, sino que luego se trasladó a otras, pero también a posteriori vemos que en otras civilizaciones como la griega seguía esta idea del preceptor o del tutor, donde uno educaba a uno, pero también había entidades donde un filósofo tenía un grupo de seguidores con quienes reflexionaba y enseñaba. Pero las grandes revoluciones educativas que nosotros vamos a tomar son lo que Esteve marca como segunda y tercera revolución educativa, que en realidad son las que dan origen, en el caso de la segunda, a la institución escuela, a la escuela como institución donde se realiza este proceso educativo, y la tercera es la que estamos transitando hoy, que podríamos definir como el paradigma de la educación como un derecho para todos los sujetos. ¿Por qué marcamos estas dos? Porque, bueno, la institución, escuela, surge a partir de la aceptación y de que el Estado toma bajo su órbita este rol antiguamente en manos de otras instituciones, como podía ser la Iglesia, y cuando esto ocurre, el Estado también surge como un instrumento, como una construcción, una modificación sociopolítica que tiene otras perspectivas y desde este lugar necesita hacerse cargo de la educación y de las escuelas.
y de la escuela como institución. Vamos a verlo esto en el próximo video. Y hoy la educación como un derecho para todos tiene una perspectiva diferente. Sin embargo, esta segunda revolución educativa que se dio no hace tanto tiempo, siglo XVIII, siglo XIX, ha dejado marcas muy profundas porque todos estos procesos sociohistóricos tienen en los mandatos fundacionales fuerzas muy potentes. Y hoy en día la institución escuela todavía conserva muchas piezas, dice Pablo Pinó en un video que vamos a ver también, pero también muchas marcas de las instituciones anteriores. Y esta institución educativa creada en esta segunda revolución educativa y desde Prusia hacia el resto del mundo, también en nuestro país llega en el siglo XIX, ha dejado marcas que todavía hoy se conservan en las instituciones de la actualidad, pero que también son marcas que toma de procesos anteriores, como vamos a ver oportunamente. Pensar en la educación como un acto político decíamos que implica tener una concepción de hombre y de sociedad. Y esa concepción de hombre y de sociedad no es estática a lo largo de la historia, sino que ha ido modificándose y siempre es necesario analizarlas en contextos sociales, filosóficos, económicos, culturales, porque es necesario analizar estos procesos sociohistóricos y ver las tensiones que se crean ante los cambios en estos procesos sociohistóricos. Por eso, bueno, acá quedó dado vuelta, pero sería interesante que podamos analizar ese concepto que creo que se ve que es el concepto de paradigma. Hablábamos antes que estamos en el paradigma de la educación como derecho. Y esta la palabra paradigma cobra mucha fuerza en la situación de hoy. ¿Por qué hablamos de un paradigma? Un paradigma es definido a partir de los filósofos de la ciencia como una cosmovisión, algo que se analiza en su conjunto y que permite explicar las teorías vigentes. Cuando las teorías empiezan a tener algún tipo de deformaciones o de cuestiones que no se empiezan a explicar, lo que estos filósofos llaman anomalías, empiezan a surgir teorías alternativas y ese paradigma puede entrar en crisis hasta que es cambiado por otro. En este caso, nosotros vamos a ver que desde lo educativo pasamos del paradigma de la homogeneidad en la modernidad al paradigma de la educación como derecho. Sin embargo, estos cambios paradigmáticos no se dan de un día para otro, sino que hay momentos en que coexisten estos paradigmas. En el caso de la educación, nosotros tenemos que tener en cuenta que la mayoría de los docentes de hoy y la mayoría de los docentes que están ejerciendo en los últimos tiempos, ya en el paradigma en nuestro país desde el año 2006, con la ley 26.206, han sido formados como docentes, pero también han sido alumnos y sus familias han sido alumnas en la última parte del paradigma anterior. Esto hace que estos rasgos queden todavía en las organizaciones institucionales, pero también en las prácticas docentes, porque estos rasgos que forman a la historicidad de cada uno de los sujetos son incorporados y son muy difíciles de modificar más allá de lo discursivo. Y es ahí donde aparecen esas tensiones sociohistóricas que necesitamos reconocer para poder hacer visible desde cargos de gestión y poder trabajar en la superación y en una nueva construcción del paradigma vigente. Desde este lugar, entonces, hacemos esta primera introducción. ¿Por qué es tan importante este módulo de la dimensión filosófica política? Vamos a ver en próximos videos eh, algunas cuestiones que quiero adelantarles en esta introducción. Vamos a ver el tema del pasaje de la modernidad como periodo y la aparición de la escuela como institución. Vamos a ver cómo esos cambios de las promesas de la modernidad van modificándose a lo largo de la historia hasta llegar a esta nueva revolución educativa. Vamos a ver cómo cada nivel y modalidad, sobre todo los que cada uno de ustedes concursan, han sido creados en función de una perspectiva sociohistórica que respondía también a los últimos tramos de la modernidad y cómo eso debió cambiarse o debe cambiarse todavía en estos procesos hacia los nuevos desafíos. Tal vez el régimen académico de la escuela secundaria, por ser el nivel secundario uno de los que más, en los que más en los que más se manifiesta la crisis, es necesario reconsiderarlo como una situación paradigmática de evolución. Y finalmente vamos a ver cómo estas cuestiones se necesitan aplicar desde el rol
al que cada uno quiere concursar. Nos vemos en un próximo video y seguimos pensando juntos esta dimensión filosófico-política de la cual insistimos. Mucho de lo que trabajemos aquí será necesario como una formación general. No, tal vez no aparezca en sus escritos o en sus producciones con una gran extensión, pero sí los va a ayudar a fijar un posicionamiento claro del rol a construir y de cómo generar esos cambios que la educación de hoy necesita. Nos vemos en un próximo video.